¿Los diputados de Juntos por el Cambio van a ir a trabajar? La semana que viene. ¿O van al a seguir, Congreso. claro, o van a seguir, digamos, en esta posición de queremos sesionar presencial en medio de la pandemia? ¿Vos viste lo que está pasando en Jujuy? Lo que le pasó al intendente de Reconquista o de Avellaneda. Sí, Digo, igual yo ahí no te comparto. A mí me parece que tendrían que hacerlo presencial igual. mira, digamos, el tema es que Digamos, para mí son trabajadores esenciales, sí, pero tenés ¿no? 80 y pico de diputados que son grupo de riesgo. Y yo como presidente de la Cámara tengo la responsabilidad también de cuidarlos. No puede ser opcional, Sergio. El que Es que quiere hoy va. es opcional. Hay un grupo que va y hay un grupo que lo hace de manera remota. Hoy es así. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero además, ¿cómo es esto? Para recibir desde una reposera en Saint-Tropez instrucciones por Zoom, el Zoom vale. ¿Cómo decir de una Y reposera? para, claro, Ahí empezaste a calentarte más, no, ahí pero te se fue de volvés loco. vacaciones a Ahí te Saint-Tropez, volvés está loco, todo sí. bien. Bueno, fue por No, laburo. no, ahora dice que está en lo de la Fundación FIFA, a pesar de que la FIFA dice que no está en el programa de actividades oficiales. Pero no importa, por lo que haya ido, digamos, por lo que quiera. Yo lo que digo es, los diputados pueden recibir instrucción por Zoom, pero no pueden sesionar por Zoom. Igual Valen las supuestamente reuniones de un con Zoom líder para que uno. según la Hay reta como no un es el doble líder. estándar. ¿No te parece que, digamos, hay como un doble estándar? En el caso de Bullrich, lo que me llama la atención es que lo votó por unanimidad su bloque en diputados. Entonces, ahí es donde digo, hay dirigentes políticos que mutan su opinión de acuerdo a el título de un diario o un portal. Porque su bloque lo votó por unanimidad. Intervino en todas las reuniones, con la UIA, con la Cámara de Empresas Tecnológicas, con todos los que participaron en las reuniones de comisión. Entonces me llama la atención porque a veces uno ve, ¿no?, que por ahí en algún programa un periodista opina tal cosa y un dirigente para tener el título y la cosa amigable con el periodista, de ese lado sin importar lo que hicieron sus propios compañeros, de bloque, de bancada. Yo pienso ¿Entendés en el los que enojo nos de la gente? votaron y en los que no nos votaron. Sí, claro, fundamental. Porque la Argentina la construimos con todos. Nosotros estamos trabajando en una ley para el sector agroindustrial, ¿sí?, que tiene que ver con potenciar, duplicar las exportaciones en la Argentina, generar 700.000 empleos en el sector rural y en el sector industrial, agroindustrial de la Argentina, aumentar las exportaciones, con el Consejo Agropecuario Industrial, que participan 42 entidades. Bueno, ahí hay gente que piensa como yo y gente que no piensa como yo. Pero sin embargo yo me siento con las 42 entidades, trabajo, gente que por ahí nos votó en contra y que te lo dice, y está bien. Y que por ahí nos va a seguir votando en contra. Ahora son argentinos, generan trabajo, producen, los necesitamos. Y con esa dinámica nos movemos. Y lo mismo estamos haciendo en el sector hidrocarburos, porque Argentina necesita producir gas, necesita exportar petróleo, necesita generar empleo en todo lo que representa el complejo hidrocarburífero. Y lo mismo estamos haciendo con la construcción. Ayer estuve casi 5 horas con Gerardo Martínez, gente de la UOCRA y gente de la Cámara de la Construcción, trabajando en una ley que de alguna manera nos permita multiplicar el empleo en el sector construcción, pero que además nos permita premiar a medida que, digamos, la construcción se desarrolla en lugares más alejados de los centros urbanos. Porque la pandemia también nos enseñó que la densidad poblacional, ¿sí?, el amontonamiento, también nos pone en riesgo. Eso tiene que venir de la mano además de una planificación del transporte. Argentina necesita invertir fuerte en ferrocarriles y repensar su diseño ferroviario. Argentina necesita, para un modelo agroexportador, mejorar la competitividad de sus puertos. Mirá si tenemos cosas Pero pienso, y importantes para Argentina hoy resolver. necesita comida, empleo. Digo, ¿qué va a pasar después de la pandemia, Sergio? Porque es mundial, pero claramente la Argentina va a estar tan pobre, tan Sí, quebrada. pero con enormes oportunidades en ¿Cómo un es la mundo. economía que se viene después de la pandemia? Porque tampoco nos cuentan ese plan, no lo Mira, comunican. Si lo tienen, no lo comunican. a ¿Cuál ver, es? vamos a Economía, post pilares, pandemia, sí, vamos a pilares y vamos sí. a medidas, porque me parece que es importante separar pilares de medida. Objetivo del presidente, digamos, de su mandato, conseguir equilibrio fiscal, tener fuerte superávit comercial, tener un tipo de cambio competitivo, ¿sí?,
y tener un sistema de reservas, de acumulación de reservas que nos permita hacer frente a todas las obligaciones de deuda que tiene la Argentina. Pilares. Medidas. Algunas que tienen que ver con el primer 70% del PBI. Yo alguna vez cuando vine te conté las 3 turbinas, ¿te acordás? Sí. La turbina más grande, mercado interno, consumo, 70% del PBI. Esa turbina que necesita crédito para el consumo, Argenta, el ahora 12 transformarlo en ahora 36, digo, son todas cosas que de alguna manera van a permitir mover y recuperar el consumo con una capacidad instalada. Hoy una pyme que puede producir 100 vasos está produciendo 30, para ponértelo no en términos de capacidad instalada, que es un número aburrido, sino en términos prácticos de lo que le pasa en los hogares. La recuperación del consumo inexorablemente nos viene o nos tiene que venir acompañado, junto con la reforma tributaria, de una recuperación del empleo. Ahora, hay sectores que van a ser claves en la recuperación del empleo. La construcción es uno, el sector agroindustrial es otro, el sector hidrocarburo y gas, el complejo, que no es solo los pozos petroleros en Chubut, en Santa Cruz o en Salta, ¿sí? También es todo lo que trae como cadena de valor, porque yo te digo, derivados del petróleo, y el PVC es derivado del petróleo, y entonces la industria plástica necesita, digamos, que tengamos competitividad en ese sector. Digo, mirar cadenas de valor. Sector automotriz. Tuve la oportunidad de compartir con ellos, digamos, una reunión que nos permite trabajar en una serie de medidas post pandemia para volver a producir la cantidad de autos que Argentina producía hace 4 o 5 años. Y en ese sentido, una cosa muy importante, estaban desde los que venden autos, las agencias de autos, hasta el sindicato, desde las terminales hasta los autopartistas, todos sentados en la mesa virtual, que es el Cisco Webex o el Zoom, porque viste que si nombrás a uno y no al otro, sí, pareciera que elegís un sistema. Y la verdad es que pudimos abordar, digamos, con 4 reuniones y con mucho trabajo, un esquema de legislación que nos va a permitir, digamos, mover no solamente el sector autopartista y automotriz, sino mover el mercado automotor en la Argentina. Hay que mirar sector por sector para ponerlo de pie. Vos fíjate, estamos con el Congreso que parece no querer funcionar, ¿no? Porque dicen, de manera remota no. Tenemos la ley para turismo, cultura, los actores, hotelería, que tiene media sanción del Senado. 470.000 empleos, gastronomía, cultura, hotelería. Porque no es solo el hotel de 5 estrellas que nosotros vemos acá en el centro de Buenos Aires, sino que también es el pequeño parador o hospedaje turístico en Salta o en Jujuy o en Misiones. Bueno, ¿qué vamos a dejar sin ley esa gente? Y después recursos, el Estado necesita recursos, ¿no? Digo, tenemos para resolver el tema de las multas de los que nos roban la pesca en aguas argentinas. ¿Vos sabés que hoy nos sale más caro mandar a secuestrar un barco, el operativo de mandar a secuestrar o a multar un barco, que lo que recaudamos por la multa del barco que nos roba pesca? 2,5 puntos del PBI, 130.000 empleos hay alrededor del sector pesca. Y no estamos pudiendo tratar la ley que actualiza los precios, que durante el gobierno anterior no se actualizaron, y entonces la pesca ilegal en la Argentina pareciera no estar condenada a, digamos, a un castigo económico. Entonces, me parece que hay mucho tema para resolver, y tenés el tema de los créditos UVA para resolver, y tenés que poner en marcha el Procrear, porque hay, digamos, un montón de gente que aspira a su primer vivienda, y el crédito hipotecario puede ser una palanca importante, pero para eso tenés que cambiar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que se estaba usando para pagar la reparación histórica, que son las 600.000 jubilaciones de mayor poder adquisitivo en la Argentina, pero, digamos, que de alguna manera terminó financiando también, por ejemplo, a las provincias. Entonces, hoy las provincias les están descontando de coparticipación, el Fondo de Garantía no se puede usar para promover, digamos, las actividades productivas. Digo, mirá si tenemos trabajo. Mirá si tenemos trabajo como para andar peleándonos. Aquellos que no acompañan al gobierno tienen su posición, su opinión. Nosotros no vamos a dejar de mirarlos.
porque en definitiva son parte de la Argentina que nosotros queremos construir, que es la de todos. Yo te escucho a vos y no sé, no siento que el presidente hable parecido, similar. Yo lo noto enojado. No, para Hoy lo noté nada. enojado. Con la No, marcha lo noté enojado. no, yo no estoy de acuerdo, ¿No ¿eh? estás de acuerdo? No, no. ¿Hablaste con Cristina? Sí, ¿Qué te dijo? no, pero hablamos por un tema de trabajo parlamentario. Vos me preguntás si del tema este de la marcha De la o... marcha, básicamente. El otro día la gente en la No, puerta, hablé hoy, pero... en su edificio, en la puerta de su edificio No, también se hablé hoy, movilizó. pero hablé más que nada de... Sí, me parece que no es bueno que vayan ni a tu casa, ni a la casa de ¿Lo nadie. sentís como escrache eso? Me parece que es un método que en la Argentina... Mira, yo era muy chico, pero ya con responsabilidad ya por el 2001-2002, ¿sí? Y me tocó vivir una situación re triste, que fui con mi suegro a un restaurante y alguien enojado con el gobierno de Menem y de la Rúa se paró, lo insultó. Yo lo que digo es, puedo decirte que algo me molesta de vos sin faltarte el respeto. Porque para dialogar lo primero que tenemos que tener, tenemos que respetarnos. Entonces, yo puedo pensar distinto a vos. Puedo querer una cosa distinta o resolver un problema de manera distinta. Y no necesito faltarte el respeto para planteártelo. Entonces, debatamos, discutamos, opinemos distinto, votemos distinto, expresemos ideas distintas, pero sin faltarnos el respeto. Todos dicen, ¿por qué Cristina no habla de la cuarentena, no habla de la pandemia, no habla Bueno, de si casi habla nada? porque habla, si no habla porque Por no eso, habla, ¿por si qué no opina del habla? ¿Por qué gobierno no porque opina? opina, si no opina ¿Por qué porque no no opina. opina de nada Pero el presidente es últimamente? Alberto. Bueno, está bien. El presidente es Alberto y lo que tenemos que hacer es, Pero, digamos, ¿quién más allá dijo? de la opinión de cada Les uno de quiero nosotros. contar la noticia de que el presidente, que el candidato No, bueno, presidente. pero eso fue un momento. Hoy la realidad es que el presidente que eligieron los argentinos se llama Alberto Fernández. Quien lidera el el gobierno y poder toma las político, decisiones se el llama poder político. el presidente. Presidente. Y cada uno de los que somos parte de la coalición ayudamos a que el presidente tenga poder político. Que a veces opinamos distintos en algunos temas, es público. Yo no opino igual que todos en temas, Venezuela, por ejemplo. Y sin embargo, no dejo de decirlo. Porque en la riqueza de la diversidad también está la fortaleza de la coalición. Ahora, ¿por qué vos decís que Venezuela es una dictadura? Yo comparto y ellos no, digamos. Porque ¿Qué tienen los- mirada distinta. Pero eso, digamos. Y tienen mirada distinta. Y yo, digamos, hace 7 años que vengo planteando alrededor de el tema, digamos, libertades. Y a mí me marcó mucho. Yo construí una relación con Lilian Tintori, con Mitzi Capriles, con los estudiantes que fueron detenidos. Y tengo una mirada y no la voy a cambiar. Y el presidente y todos los que son parte de la coalición saben... Igual hay que tener huevos en este país para decir que Venezuela es una dictadura, porque Yo viste creo que cómo... no. ¿No? No, yo creo que no. Creo que hay que desdramatizar la discusión. Creo que hay que aprender que sin dramatismo y sin violencia verbal podemos pensar distinto y intentar resolver de manera distinta los problemas. Pero lo que no tenemos que hacer es el juego a la idea de la destrucción, digamos, y la anomia, porque eso construye el todos contra todos. Y no hay país cuando es todos contra todos. Pero eso también pasa en el frente de todos para con la oposición, ¿no? Pero, Hoy arrancamos mirá, con las declaraciones sobre la marcha y son sí, como bueno, está incómodas. bien, pero si Digo, vos para no ves que ponerse en ponen... contra de la Pero gente, ¿sabés del lo que pueblo, pasa? porque la Si gente vos, está si vos ves que te desesperanzada. ponen una soga del ahorcado, si vos ves que ponen carteles, digamos, insultantes, digamos, yo entiendo, somos humanos. Yo te voy a contar una anécdota chiquitita. Sí. Carlos Acuña, secretario general, uno de los secretarios generales de la CGT, un día hace una declaración que para mi forma de ver, yo tengo además de muchos años de recorrido político junto a Carlitos, de compartir de su compañerismo, de su lealtad, digamos, inquebrantable. Y le tengo no solo afecto personal a él y a su familia, sino respeto político. Hace una declaración, a mi modo de ver, equivocada respecto de nuestro presidente de bloque. Yo levanté el teléfono, lo llamé y le dije, mira, Carlitos, si vos no estás de acuerdo por una opinión política, por la posición que tenemos respecto del salario, podés decirlo. Podés también levantar el teléfono y llamarnos. Lo que no podés hacer es, digamos, faltar el respeto a otro compañero o a otra persona porque piensa distinto, porque de ahí no se vuelve.
nosotros podemos no coincidir en un tema y coincidir en otros 9. Ujú. Si yo te descalifico a vos personalmente porque no Olvídate. coincido en un tema, en los otros 9 estoy invalidado para proponerte que coincidamos. Bien, ¿A cuánto llamás para hablar en privado y cambian? muchos. ¿A muchos? Sí, pero lo hago con buena leche. Porque además también creo que hay gente que se esfuerza mucho y por ahí no luce tanto. A mí, digamos, ¿Quién no estaría luciendo y se rompe el alma? a mí, por ejemplo, me parece que el laburo que se hizo en trenes, qué sé yo, Meoni, Marinucci, el laburo que hicieron Fernanda Raberta, el laburo que está haciendo, o el mismo lo que hace Luana Empami, que no luce en este momento a pesar de que estamos en plena pandemia. ¿Por qué? Y porque están más tiempo viendo a ver cómo hacen traslado, cómo pagan beneficios, que preocupados en la comunicación. También eso es un mérito. El día que termine la pandemia estaría bueno hacer, digamos, un raconto de qué le tocó a los directores de hospitales. Olvídate de políticos, directores de hospitales. Directores de hospitales que fueron jugando la semana pasada y la anterior con encontrar el punto de equilibrio en las terapias, y son, en definitiva, funcionarios públicos que viven de lo que paga en sus impuestos la gente, que lo asumieron con responsabilidad, pero también con riesgo. Digo, me parece que hay mucho de eso, ¿no? ¿Por qué tantos infectólogos y pocos psiquiatras, psicólogos? ¿En dónde? En el gobierno, digo, cuando uno habla de la pandemia y de Alberto y quienes lo ayudan a seguir con el tema, bueno, cuarentena, que no es cuarentena, que bla, 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 la gente dice basta de los infectólogos, que participen psiquiatras, digo, el tema de salud Bueno, mental, no es solo, digo, lo que el virus, digo, son un montón de es que yo cosas. creo que son etapas, ¿no? Gente deprimida, suicidios, desempleo, digo, hay un montón de cosas, violencia de género, hay un montón de cosas que están pasando en el medio y que Sí. estamos solo con los infectólogos, ¿no? No, yo creo que hoy ya no, creo que son etapas, creo que en el inicio además, ¿Pero lo crees o está pasando otra cosa y no lo sabemos tampoco? creo que está pasando otra cosa, que sobre todo Que las tampoco le últimas están reuniones, comunicando. Algo salió de las últimas Sí, pero reuniones. muy poco. Pasa que después termina llevándose la centralidad lo que dice Alberto, lo que dice Horacio y lo que dice Axel, y por ahí, digamos, perdemos. ¿Quién te parece el más aburrido cuando hablan? Viste que ya las conferencias son un poco aburridas. Viste, le decís a Axel, che, Axel, la verdad estuviste larguero, muy larguero. No, Viste que la reta igual dice una cosa y de la tarde o a la mañana siguiente te clava todo lo que no pudo decir ahí. Es como, son como un trío que un analista se hace un festín con los tres, ¿viste? a ver, Son medio los tres yo te mosqueteros. voy a A veces decir uno dice, algo. estos son un programa de No te vas a televisión. ofender por lo que voy a decir. No, decime lo que quieras. Ya no me ofende nada a mí Vos, tampoco. si yo hace un año te decía Sí. que ibas a tener cada 15 días sentado en una mesa gestionando una crisis de la magnitud que representa la pandemia, a Kichilov, a Alberto Fernández y a Rodríguez Larreta, hace un año y 2 meses, te lo decía No, vos que me olvídate, decías. olvídate. Digo, chapó. El presidente, el jefe de gobierno, el gobernador, sentados en la misma mesa, buscando encontrar puntos de acuerdo a pesar de las muchas diferencias que claramente, digamos, en algunos momentos tuvieron, por ejemplo, Horacio y Axel, o hubo con gobernadores del interior. Chapó. Me parece que es como que naturalizamos el primer mes, qué bueno esto de que se sienten. Después ya Igual el era. que viene cediendo sin parar es la reta, ¿no? Como que, Yo no creo eso. ¿no? No. Es muy astuto, pero vos lo conocés mucho, es tu amigo de la juventud, pero medio que le cedió, medio que están muy celosos además en Juntos por el Cambio, ¿viste? Pero yo creo que ahí Por hay este otra vínculo. cosa, que es ¿Qué que hay? hay mucho dirigente mirando encuesta de imagen. Es y el como líder le de la fue oposición. bien, es el dirigente más valorado de la oposición. Y eso genera que otros dirigentes por ahí lo miren con recelo. También es cierto Sí. que es el más profesional a la hora de gestionar y de discutir los Es el temas. más laburador, es decir, el que más gestión tiene, el que más Es pone el el más cuerpo. profesional a la hora de Su discutir mamá tiene los temas. coronavirus, le mandamos un beso. La última, ¿qué me queda? ¿Un minuto, chicos? Yo no sé si es la última, pero a ver en cuánto me lo respondés para ver si es la última. El año pasado le hice una pregunta al presidente de la Nación, creo que un día antes de terminar la primera temporada. Hoy me crucé mensaje con el presidente. No me cuentes. Con tu presidente. No me Hoy cuentes, crucé por favor, mensaje. no me cuentes, no me quiero enterar. Fue una semana tremenda esta. Ya hablaré, ya hablaré. Y le pregunté algo que recién en marzo, cuando volvimos a aparecer, se hizo como viral. Yo le pregunté, ¿por qué no se bajan el sueldo? El año pasado le dije, ¿por qué no tienen un gesto los políticos y no se bajan el sueldo?
¿Por qué finalmente nadie terminó en concreto o no fue tan fácil decir, si yo me voy a bajar el sueldo? ¿Por qué ni ese Bueno, gesto pudieron en tener? realidad el problema es que cuando lo haces, no es noticia. El Congreso congeló todo el año salarios de diputados, personal de planta, bajó todos los contratos políticos, bajó todos los gastos. Llevamos donado al sistema de salud más de 280 millones que eran de gasto de funcionamiento del Congreso, de gasto político, como se dice. Pero no es noticia que le mandamos el cheque al Garrahan o a la Fundación del Padre Tano en La Matanza. Eso no es noticia. Nos tenemos que ir, son y 52. Esto que tenés acá, que es la cadena, ¿qué es? ¿Una virgen? ¿Qué es? Es una virgen que acompañó a mi abuela en la guerra, a mi mamá en la guerra, y que me la regaló mi vieja. Bueno, muchas gracias por haber venido en vivo a esta hora al estudio. Muchas gracias.